Hola amigos, en la parte de clase vamos a estudiar una clase del Rav 12 de junio 2002. Es la primera parte del artículo ¿cuál es la sustancia de la difamación? ¿Contra quién está dirigida? Hoy vamos a leer juntos en la decena desde el principio hasta donde dice más difícil es soportar la prueba. Tenemos 19 minutos. Empecemos a leer. ¿Cuál es la sustancia de la difamación y contra quién está dirigida? Está escrito en el Zohar: ven y ve con la calumnia que la serpiente le dijo a la mujer, provocó que la mujer y Adán fueran sentenciados a muerte, ellos y el mundo entero. Está escrito acerca de la difamación y su lengua, una espada afilada. Por esta razón, cuídate de la espada, es decir, de la difamación. La ira atrae el castigo de la espada. ¿A qué se refiere la ira atrae el castigo de la espada? Es la espada del Creador. Como aprendimos sobre que el Creador tiene una espada con la cual juzga a los malvados. Acerca de esto está escrito: el Señor tiene una espada llena de sangre, y mi espada devorará carne, lo cual es Malhut del lado del Din, juicio, en ella. Por lo tanto, cuídate de la espada, pues la ira trae los castigos de la espada, para que sepas que existe el juicio. Escribe Din, pero quiere decir para que sepas que así es como se juzga. Que cualquiera con una espada en su lengua que difama, la espada que lo consume todo está lista para él. La Malhut con la forma de Din en ella. Acerca de esto está escrito: esta será la ley del leproso. Malhut, que se denomina esta, sentencia al leproso porque ha difamado, pues las lesiones provienen de la difamación. Hasta aquí sus palabras. Es necesario entender este asunto, pues el Zohar dice que cualquiera que tiene una espada en su lengua, es decir, que difama, la espada que lo consume todo está lista para él, que es la Malhut, con la forma de Din en ella. Lo aprendemos de lo que está escrito acerca de la serpiente que difamó ante la mujer. Sin embargo, allí la difamación era acerca del Creador. ¿Cómo constituye esto una prueba entre una persona y su amigo, que sea a la vez tan grave para provocar la muerte? Como lo explica en el verso: y su lengua una espada afilada. Acerca de la difamación entre un hombre y su amigo. En otras palabras, existe la misma medida de severidad de la iniquidad de la difamación entre una persona y su amigo como la que hay entre la persona y el Creador. ¿Es posible que uno que difama en contra de su amigo sea similar a uno que difama en contra del Creador? Cuando difama al Creador, podemos entender que cause la muerte, ya que al difamar al Creador, se separa del Creador. Por esta razón, al estar separado de la vida de vidas, se considera que está muerto. Pero ¿por qué causaría la muerte cuando se refiere a la difamación entre una persona y su amigo? El Zohar dice que las transgresiones vienen de la difamación. Ustedes dijeron, en el oeste dicen: hablar de un tercero mata a tres. Mata al que habla, al que recibe y aquel de quien se dice.
Rashi interpreta hablar un tercero como una lengua chismosa que es la tercera entre una persona y su amigo, revelándole un secreto. También ahí Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yossi ben Zimra, cualquiera que difama es como si cometiese la mayor herejía. Y Rabbi Hasda dijo, Señor Ukva dijo, cualquiera que difama, el Creador dice, él y yo no podemos habitar en el mundo. También debemos entender la severidad de la prohibición de difamar, hasta el punto que es como si uno hubiera cometido la mayor herejía, o conforme a lo que el señor Ukva dice, que el Creador dice, él y yo no podemos morar en el mundo. Significa que si decimos, por ejemplo, que si Rubén difamó ante Shimón acerca de que Leví hizo algo mal, ya con eso el Creador no puede habitar en el mundo debido a la difamación que cometió Reuben al hablar mal de Leví. Pero con otros pecados que Reuben pudo haber cometido, el Creador puede habitar con él en el mundo. Por lo tanto, este es un asunto muy grave. Entonces debemos entender qué es la difamación y qué la hace ser tan mala. Lo interpretaremos en referencia al trabajo. En el libro La entrega de la Torá, él explica la gran importancia del precepto ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice, esta es la gran regla de la Torá. Esta aseveración de nuestros sabios exige una explicación. La palabra klal indica una suma de detalles que al ponerlos juntos forma el colectivo anterior. Por lo tanto, cuando él dice sobre el precepto ama a tu prójimo a ti mismo, sobre que este es un gran klal en la Torá, debemos entender que el resto de los 612 preceptos de la Torá, con todas sus interpretaciones, son ni más ni menos la suma de los detalles insertados y contenidos en ese único precepto ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bastante confuso, porque puedes decir esto en relación a las mitzvot entre la persona y su amigo, pero ¿cómo puede esa sola mitzvah contener y sustentar todas las mitzvot entre el hombre y Dios, que son la esencia y la vasta mayoría de las leyes de la Torá? También escribe ahí acerca de un converso que vino ante Hillel y le dijo, enséñame la Torá completa mientras me sostengo sobre una sola pierna. Y él le respondió, lo que odias no se lo hagas a tu amigo. En la traducción en arameo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el resto de su comentario, ve a estudiar. Aquí, ante nosotros, una ley clara que en los 612 preceptos y en todos los escritos de la Torá no hay nada que se prefiera por encima del precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que él dice específicamente el resto de su comentario, ve a estudiar. Significa que el resto de la Torá son interpretaciones de ese único precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo no podría ser completado si no fuera por esas interpretaciones. Debemos entender por qué cuando el converso le dijo en la lengua sagrada, enséñame la Torah completa mientras me sostengo sobre una sola pierna, Hillel no le respondió en la lengua sagrada, sino en el lenguaje de traducción. Y le dijo, aquello que odies, no se lo hagas a tu amigo. Debemos entender que en la Torah está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una mitzvah afirmativa o hacer. Pero Hillel habló en términos de negativos, de no hacer, ya que le dijo, aquello que odies, no se lo hagas a tu amigo, que es una frase negativa. En el libro Entre la Torah, él explica la grandeza e importancia de la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que el propósito de la creación
es hacer el bien a sus creaciones y que los creados sientan el deleite y el placer sin ninguna carencia. Hay una regla que dice que toda rama desea parecerse a su raíz, y como nuestra raíz es el Creador, quien creó a todos los creados, Él no tiene carencia o necesidad de recibir nada. Por lo tanto, cuando los creados reciben de alguien, también se sienten avergonzados de sus benefactores. Por tanto, para que los creados no se sientan avergonzados mientras reciben deleite y placer del Creador, se estableció el asunto del tzimtzum en los mundos superiores. Esto provoca que la abundancia superior esté oculta a nosotros, por lo que no sentimos el bien que ha ocultado en la Torah y las mitzvot que el Creador nos ha dado. A pesar de que estamos hechos para creer que los placeres corporales que vemos ante nosotros y que el mundo entero siente su virtud y beneficio, es decir, todos los creados en este mundo persiguen devotamente placeres para obtenerlo, y aún así no hay sino una diminuta luz en ellos, una iluminación muy pequeña comparada a la que se puede obtener al observar la Torah y las mitzvot. Se escribe sobre ello en el Zohar que la Kedushá sostiene a las klipot. Significa que si la Kedushá no le diera alimento a las klipot, estas no serían capaces de existir. Y hay una razón por la cual las klipot deben existir, ya que al final todo será corregido y entrará en la Kedushá. Esto le fue entregado a los creados para que lo corrijan, porque al estar bajo la influencia del tiempo puede haber dos cuestiones dentro del mismo tema, aunque se encuentran opuestos el uno al otro. Sobre ello está escrito: por esta razón existen dos sistemas, la Kedushá y Abia impuros, que son opuestos el uno al otro. Por lo tanto, ¿cómo no puede la Kedushá corregirlos? Esto no es así con el hombre que ha sido creado en este mundo. Como existe una cuestión de tiempo, estos dos sistemas se encuentran en una sola persona, pero solo uno a la vez. Y entonces hay una manera de que la Kedushá corrija la impureza. Es así porque hasta los 13 años una persona alcanza la voluntad de recibir que está en el sistema de impureza. Más adelante, al involucrarse en la Torah, comienza a obtener Nefesh de Kedushá, y entonces es sustentado por el sistema de los mundos de la Kedushá. Aún así, toda la abundancia que tienen las klipot, las cuales reciben de la Kedushá, no es sino una luz diminuta que cayó debido al rompimiento de las vasijas y a través del pecado del árbol del conocimiento por el que se crearon los Abia impuros. Y aún así, debemos creer, imaginar y observar cómo todos los creados persiguen esa diminuta luz con todas sus fuerzas. Y ninguno dice: me conformo con lo que he adquirido. Por el contrario, cada uno siempre desea añadir a lo que tiene. Como nuestros sabios dijeron, el que tiene 100 desea 200. Y la razón es que no había perfección en ellos, ya que no había perfección en ellos desde un principio. Pero en la espiritualidad, la luz superior está vestida en todo lo espiritual. Entonces, cuando una persona alcanza una iluminación de espiritualidad, no puede decir si es un grado pequeño o grande, ya que en lo espiritual, incluso el grado de Nefesh, que es una parte de la Kedushá, y como el resto de la Kedushá es perfección, hay integridad incluso en cada parte de esta.
Esto es así porque los discernimientos de grande o pequeño en la luz superior lo son de acuerdo al valor del receptor. En otras palabras, depende del nivel al que el receptor es capaz de obtener la grandeza y la importancia de la luz. Pero no hay cambio en la propia luz en absoluto. Como está escrito, yo, el Señor, no cambio. En consecuencia surge allí una pregunta: ¿por qué el mundo entero persigue esa diminuta luz que brilla en los placeres corporales, mientras que para los placeres espirituales, que contienen la mayoría del deleite y el placer, no vemos a nadie desear hacer esfuerzos tan grandes como los que hacen por la corporalidad? Sin embargo, los placeres corporales están en los abiyá impuros. De manera deliberada no hubo restricción ni ocultación en esto, o el mundo no habría existido, ya que es imposible vivir sin placer. Además, se extiende desde el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, sin placer no hay existencia en el mundo. Resulta que los placeres debían serles develados. Esto no es así con los añadidos, es decir, con recibir deleite y placer por algo más que sustentar el cuerpo, que es el verdadero placer. Por ello hubo restricción y ocultación para que ellos no vieran la luz de vida que está revestida en la Torah y las mitzvot, antes de que una persona pudiera acostumbrarse a trabajar para otorgar, lo que se llama equivalencia de forma. Esto es así porque si la luz que está revestida en la Torah y las mitzvot estuviera revelada, no habría lugar para la elección. En otras palabras, donde la luz es revelada, el placer que uno sentiría al observar la Torah y las mitzvot sería en la forma de recibir para uno mismo. Por consiguiente, no podría decir que está observando la Torah y las mitzvot por orden del Creador, sino que más bien habría observado la Torah y las mitzvot por el placer que siente en ellas. Mientras una persona siente placer en alguna transgresión, puede calcular que este placer es solo una diminuta luz, comparado con el verdadero gusto que hay en la Torah de las mitzvot. Y cuán difícil es superar el deseo, y cuanto más grande es el deseo, más difícil es soportar la prueba. Y ahora, amigos, vamos a pasar a la clase del Rav del 12 de junio de 2002. Leímos parte del artículo de la Parashá Metzorah, cuál es la sustancia de la difamación y contra quién es. La verdad que en la realidad no hay algo que vaya en contra. Siempre decimos en contraparte en la Torah, si decimos esto en contraparte del otro. ¿Cómo sería como en contraparte? Porque solamente que uno se apoya en el otro, y para aclarar al otro, entonces viene algo que viene en su contraparte. Y esto es todo lo que a nosotros nos parece por falta de comprensión y tener una visión general de lo que vemos. Entonces nos parece que realmente hay algo que contradice y destruye. Pero al fin y al cabo es correcto que así pasa, así ocurre, pero la meta es que lo peor, en algo que es de lo peor de todo, se vuelva en un apoyo, en una base realmente para la estructura y el próximo grado. Y solo depende del hombre cómo recibe según su equivalencia de forma o su oposición de forma a la Kedushá, cómo recibe la aparición de la Kedushá a él.
Pregunten, quizás yo diga algo. Nosotros tenemos que entender que toda la ocultación que vemos en cada grado, que el inferior se encuentra en ocultación con respecto al superior, que nosotros estamos en una ocultación, el grado de este mundo es solamente un grado con respecto al próximo grado que ya está por encima del Mahzón. La ocultación es para permitir al inferior adquirir vasija de otorgamiento. Si no habría ocultación, nosotros veríamos el estado iluminado, completo, que todo se sabe, que todo se ve. Entonces, ciertamente que no habría posibilidad de desconectarse del deseo de recibir. Como cuando decimos no pensar en un elefante blanco, no pensar en algo que digamos que uno lo atrae mucho, entonces desconectate de eso y pensar en lo mismo solo con el fin de otorgar. ¿Cómo se puede? Por eso sobre el placer, en la Kedushá hay ocultación, pero sobre la Kedushá en sí misma no hay ocultación. Vos podés sentirla. Pero en el momento que el hombre renuncia sobre el placer en la Kedushá para sí mismo, en ese mismo empieza a sentir y ver la Kedushá. Dice la Kedushá misma, la santidad misma, la espiritualidad no se oculta. Lo que se oculta es el placer directo a vasija de recepción que se puede recibir de la santidad. Solo sobre eso hay restricción. Porque en el momento que se corrige y no se quiere utilizar las vasijas de recepción, entonces de inmediato se revela la espiritualidad. Y vemos que antes tampoco estaba oculta, pero debido a que las vasijas estaban con el fin de recibir, estaba oculta. Es decir, que es como si hay dos canales, nosotros podemos captar la espiritualidad y la interferencia está en el otro canal. Y debido a que es con el fin de recibir, nosotros queremos atraerla, pero si nosotros queremos captar la espiritualidad, no para nosotros mismos, sino para trabajar la espiritualidad como es en la equivalencia de forma de ella, entonces lo vemos y podemos trabajar en ella. Es decir, las vasijas de recepción nuestros son las que nos ocultan la espiritualidad. ¿Cómo se puede no querer recibir algo si nunca recibí? Rab. Debido a que la espiritualidad se oculta, es como que yo quiero, pero no la quiero. Yo quiero más deshacerme de los sufrimientos. Me dan todo tipo de sufrimientos en nuestro estado, sí, en mi estado. Y yo debo escapar de estos sufrimientos. Entonces me parece que yo siento atracción por la espiritualidad porque yo la deseo. Y de verdad yo no puedo quererla, no vi, no sentí. Todas estas místicas que el hombre se imagina, tampoco es espiritualidad. La espiritualidad es con el fin de otorgar, no lo que nosotros imaginamos. Entonces, cada vez al hombre le queda claro otra faceta, otra imagen de la espiritualidad. Y a la medida que avanza, la forma de la espiritualidad para él todo el tiempo cambia. Entonces realmente la espiritualidad no puedo querer. Es algo que es completamente opuesto a mí. Yo me empujo, siento un empuje hacia eso porque eso me parece que eso me va a solucionar, me va a librar de los problemas. Eso es todo. Y lentamente, mediante el estudio, mediante que yo escucho del entorno y de la sociedad,
con mi pequeño deseo de recibir con respecto a la espiritualidad, es decir, simplemente el interés que yo escucho de los demás, que conviene, que es mucho, que es grande, y mediante esto yo me siento atraído. Es decir, yo me obligo a estudiar y a trabajar y a hacer acciones que ayudan. Al fin y al cabo, el estudio y acciones ayudan a traer luz circundante. Que yo, cuando yo extiendo luz circundante, entonces recibo gen de Kedushá, gracia de la Kedushá, que nunca tuve antes. Aunque me parece que yo quería tanta la espiritualidad, pero gracia de la espiritualidad, gen de Kedushá es algo diferente. Gen de Kedushá se llama que yo definitivamente empiezo a estar de acuerdo que quizás hace falta llegar con el fin de otorgar. Es algo muy extraño, no es natural. Se llama que dentro de mi lo lishma general comienza a haber un poco de lishma. Listo. Que yo quiero hacer este trabajo que yo tengo, que tenga el Creador, y a mí me queda claro que si yo no voy a obtener, entonces no voy a hacerlo. Pero hay algo que yo también me dirijo a que Él tenga como una cierta relación también. Y eso se llama lo lishma, que lleva a lishma. Ya está esa transición, como en la ruptura de los kelim. Hay en el kelim una cierta chispa en Malhut de Binah que mediante esto Malhut después puede corregirse. Pregunta, ¿toda la cuenta es sobre esa pequeña chispa? Rav, por supuesto, toda la espiritualidad crece de esta cuenta, de esta chispa que mediante el estudio de esta chispa recibe gen de Kedushá, gracia de la Kedushá. Entonces yo empiezo a cultivar esto. Pero desde un principio tengo ninguna comprensión de lo que es la espiritualidad y no tengo deseo por la espiritualidad en su forma verdadera, sino que de gen de Kedushá, lo que entra en mí, de eso que se llama Lishma, de eso yo ya empiezo definitivamente a querer estar con el fin de otorgar. Comienza a ver esto en mí, eso realmente es un milagro, que empieza a haber dentro del deseo de recibir ciertos así chispas de otorgamiento. ¿Qué es gen de Kedushá? ¿Es santidad? ¿Es un placer espiritual? Rav, gen de Kedushá, gracia de Kedushá, es exactamente como se llama, es la gracia de la Kedushá. Es como que tengo una cierta atracción a eso, es agradable para mí. Yo pienso que es bueno tenerlo, no es un deseo, porque no hay una carencia por eso, sino que es tierno para mí, es deseable. Sí, es casi una sensación así. No hay una necesidad de eso natural, sino que a mí me gusta eso. Sí, así me siento atraído por eso. Hay algo así. Gen, gracia, es justamente la palabra. En general, cómo llamaron a cada fenómeno es una maravilla. Ellos lo sintieron hasta el final y entonces lo revistieron en la palabra correcta. Pregunta, ¿cuál es el significado de placeres? El bien y el placer que quiso el Creador es beneficiar a sus criaturas. ¿Cuál es el beneficio de eso? El bien y el placer que quiso el Creador de beneficiar a sus criaturas habla del grado del Creador. No hay otro bien y placer de lo que Él mismo, es decir, su estado, su grado, y eso quiso que la criatura llegue. Menos de eso no se llama beneficiar a sus criaturas. Menos de eso es apiadarse de la criatura, quizás decir, ¿vos entendés? Porque Él es el bien. ¿Entendés? Bueno que hace el bien, nosotros decimos que Él es bueno y hace el bien.
y Él quiere que nosotros lleguemos al bien. Entonces nosotros tenemos que llegar al estado de Él, no recibir de Él, no sentirlo, eso por supuesto, sino su estado. Eso se llama equivalencia de forma y eso se llama dvekut. De tus acciones te conoceremos, que mediante sus acciones nos conocemos, nos equiparamos con sus acciones y a partir de que nos equiparamos con sus acciones, entonces simplemente estamos en el mismo nivel, en el mismo grado. Y cuando lo complementamos, no es que recibimos de él, es como Zon que se encuentra en un acoplamiento ininterrumpido en un grado equivalente. Entonces no hay ninguna inferioridad en la criatura con respecto al Creador, y eso se llama el bueno y hace el bien. Pregunta, ¿qué pasa con los grados antes de eso? Rav, todos los grados anteriores a eso son grados de equivalencia de forma, que lentamente llego a la equivalencia total. Yo tengo 620 deseos y cada deseo tengo que equipararlo en su uso al Creador. Y yo equiparo algún deseo que sea con el fin de otorgar, es decir, se hace exactamente en ese uso como es en él ilumina la luz con respecto a este deseo, creó mi deseo a través de una determinada luz, es decir, salen de él 620 luces, digamos así. Cada luz crea en mí el deseo con el fin de recibir. Yo corrijo ese deseo con el fin de otorgar, entonces el Kli se hace como la luz. Entonces ese deseo se hace como la luz porque él otorga según la acción de vuelta. Entonces tengo acá 620 Kelim que otorgan de vuelta al Creador, así como él con 620 luces otorga dentro de estos Kelim. Entonces hay dos sistemas equivalentes según la acción de otorgamiento. Esto se llama que la criatura se vuelve exacta como el Creador. Exactamente como el Creador. Del artículo no me queda claro qué es la difamación, la mala lengua. Yo no sé qué uno habla así mal al Creador, así nomás. La difamación es únicamente con respecto al Creador. No es que yo voy a contar algo sobre vos o otro. Esa es una buena lengua. Pero la mala lengua de verdad es con respecto al Creador. Porque en realidad no tenemos relación con ninguna otra cosa más que relacionarnos con Él. Y lo que nos molesta es relacionarnos a Él correctamente. Es decir, cada voz interna nuestra o externa que puede debilitar mi relación a Él o arruinar mi relación a Él, eso se llama la mala lengua, la difamación. Es decir, digamos así, vos podés interpretar todas las molestias al fin y al cabo como una mala lengua. Cada molestia y molestia externa, interna, no importa, habla dentro mío contra la unicidad, contra el bueno y hace el bien, y eso se llama la mala lengua. ¿Qué tengo que decir todo el día? Bendito sea el Señor todo el día. Pero dice, no todo el día no todo el tiempo tenés que decir bendito sea Él, sino que vos tenés que decir bendito sea Él después que vos te revisás a vos mismo y te enfrentás a esta mala lengua y sabés de dónde surge, de tus vasijas, y entonces empezás a reconocer cuál es la causa. Vos descendés a esa causa y sentir hasta cuánto que es opuesta y te molesta a reconocer la meta, alcanzar la meta. Y entonces vos decís que realmente que esta lengua es mala para vos porque es mala para el Creador, y entonces con eso vos te unís con el Creador contra esta mala lengua, y entonces podés pedirle a Él que corrija esta lengua. Antes que unís con Él contra el mal, no podés pedir de Él. Entonces, ¿qué pasa si con respecto a un amigo? Está claro que es todo con respecto al Creador, pero si ahora me viene respecto a un amigo, Rav, ¿qué con respecto al amigo que vos escuchás de un amigo que para mí era así? Cuando yo llegué
ahí al templo. Estuvo ahí ya varias semanas en la sinagoga. No me acuerdo, quizás meses. Entonces yo llegué el sábado y me quedé a dormir en lo de un Hasid, un seguidor, su padre, estoy hablando de Baal HaSulam, y era uno de los que tenían alcance espiritual, uno de los grandes alumnos, no su padre, su abuelo. Y él, ¿qué tiene la culpa que su abuelo estaba en lo de Baal HaSulam? Pero él se quedó al lado del Rebbe, de Rabash. Yo estuve en su casa, dormí y fui con él juntos a la sinagoga, a las plegarias, a las comidas, volvimos. Entonces el camino hablamos. Y así le hice la pregunta, ¿cuál es este proceso? Y me dice, ¿qué proceso? Vos sabés, para eso hace falta entregar toda la vida. Y quizás 20 años solamente para empezar a sentir y alcanzar. Y es algo que... ¿Quién puede ir por eso? ¿Quién va por eso? Bueno, la persona así dice, su abuelo estaba en lo de Baal HaSulam, su padre estudió con Rabash, también estudia. Y él también. Él tenía mi edad, o quizás un poco más, unos años. Yo fui al Rebbe, Rabash. Vos sabés, yo no soy así, conmigo no hay vueltas, no soy como vos inteligente. Yo fui al Rabash, al Rebbe, así lo agarré fuerte, yo a un costado. ¿Qué es esto? 20, 30 años, 40 años. ¿Qué asunto hay acá? Cuando él escuchó eso, quiso matarlo, realmente quiso matarlo. Eso se llama la mala lengua, difamación. Esa es la mala lengua. Él te metió el veneno que vos escuchás y vas a tener esta pregunta todo el tiempo en el camino. Todo el tiempo en el camino vas a tener la misma pregunta. Vos ya no te podés deshacer de esta pregunta. Realmente vas a estar todo el tiempo que enfrentarte a la pregunta. Está prohibido escuchar estas cosas. Bueno, ¿qué culpa tengo que yo escuché esto? Todo esto así, surge del cielo. Pero eso realmente se llama la mala lengua. Es decir, algo que te debilita, algo que te puede meter como un pensamiento ajeno, camino ajeno, que te desvía a la meta que tenés que llegar a esa meta. Es, al fin y al cabo, en tu perjuicio. Así, bueno, está bien, 20 años, pero llegás, digamos, ¿eh? Y así vas a gastarte otras reencarnaciones y quién sabe, otra vez volvés al mismo punto. Entonces está prohibido escuchar esto. Y si en la sociedad hay así como formas de hablar y así como eso hay que expulsarle de inmediato. Si está esta tendencia de hablar en la sociedad es simplemente una destrucción total. Ustedes saben, yo en el año 75 era agente de seguro cuando trabajaba en el ejército. Yo fui a ser un agente de seguro. ¿Por qué? Me faltaba nafta al auto y yo quería así como dar vuelta en el país. Entonces subió el precio y yo no me acuerdo que entonces fui a ser un agente de seguro. Entonces, después del trabajo pensé, ¿para qué me ayudó todo eso? Me ayudó a viajar a todo tipo de lugares y eso me alcanzó. Yo no quise más que eso no pensé. Ustedes pueden verlo en las charlas. Yo tuve una charla. Bueno, juntaron personas para contarles qué es el seguro. No importa, yo estaba presente en eso. Y había una persona en el público que estaba en contra y empezó a hacer preguntas al instructor. Y empezó a meter cuentas que no conviene. Él destruyó toda la sala. Quizás habían 100 personas, 80, 70. Ninguno quiso hacer un seguro. Yo me acuerdo mi impresión, realmente, que yo lo vi. Eso es realmente
difamación de forma pura, hasta cuánto una sola persona puede arruinar, porque va de acuerdo a tu naturaleza actual. Y es muy fácil para él hacerlo, eso. Contra la naturaleza, él no podría haber hecho tanto mal. Vos mirá cuánto esfuerzo tenemos que hacer para un poco equipararnos la fuerza del bien y la fuerza del mal que hay dentro nuestro. Es decir, cada cosa, vos realmente tenés que abrir el oído o cerrarlo, abrir el oído o cerrarlo. Lo mismo con los ojos. Realmente así. Vos escuchas algo malo, o algo que puede debilitarte, de inmediatamente hay que desaparecer de ese lugar. Es muy importante. Nosotros no sabemos hasta cuánto. Nosotros decimos, no, me voy a sobreponer a eso, voy a ser más fuerte. No te va a resultar nada de esto. Eso va a quedar y va a volver a ti en todos estados diferentes, en los cuales no vas a ser así tan héroe. Igualmente, cuando hace falta te van a dar por dentro la mala lengua. Eso es algo diferente. Pero por fuera, eso ya es elección tuya. Tenés prohibido estar al lado de eso. Yo eso lo advierto mucho uno del otro. Nosotros también determinamos en los grupos que todo el tiempo debemos hablar sobre la excelsitud de la meta y todo el tiempo manifestar, mostrar el amor y todas las acciones buenas y lindas que nosotros hacemos uno por el otro. Si yo entendí correctamente, difamar al Creador es peor que condenarlo. O sea, difamar al Creador es peor que condenar al Creador. Rab, difamar al Creador es peor que condenar. Seguro, sin duda. Yo lo condeno a él porque yo siento así, que no estoy corregido, que esa es mi respuesta natural. Si yo no estoy conforme de la vida, se llama que yo lo condeno, yo no tengo que decir en la boca. Si yo estoy mal en algo, en la medida que yo estoy mal, yo digo que él es malo. ¿Sí? Pero eso yo lo digo, de la sensación de mi mal. Entonces lentamente yo empiezo a corregir ese mal. Yo capto la relación correcta hacia él y veo que ese mal viene a mí de forma llena de propósito, pero si yo escucho por fuera la mala lengua sobre él, entonces yo capto desde afuera un agregado negativo, como nosotros decimos que nosotros queremos unificarnos, unirnos juntos, que nosotros juntemos la buena relación hacia él, la atracción hacia él, el deseo hacia él, uno del otro, ¿sí? Que cada uno tenga un deseo más grande. Así que imagínate que nosotros nos juntamos y Dios nos lo permite, cada uno toma del otro las malas lenguas hacia él o hacia la meta. ¿Sí? Eso se llama que vos escuchás por fuera a una mala influencia. Y según el ejemplo que di de la disertación sobre la póliza de seguro, así que vos escuchás así como un chismerío, así te puede arruinar mucho trabajo que hiciste antes de eso. Por eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos miedo de ver a una persona que se debilita. Bueno, se debilitó, está cansado, es algo diferente, está así agotado día y noche. Está en un esfuerzo, no tiene tiempo. Se cayó. Es al revés. Puede ser respetado si nosotros vemos que realmente trabaja con toda la fuerza. Pero simplemente empieza a mostrar que él ha dado un esfuerzo pero él simplemente empieza a mostrar que es su burla, que es nuestro amigo, que puede dar un esfuerzo y no quiere, y se justifica a sí mismo, y nosotros no lo podemos soportar aquí, aunque es un buen muchacho, inteligente y todo. Esta forma es realmente molesta mucho. Él es un ejemplo y no hay que hablar de eso ni siquiera. La mala lengua no es hablar realmente, sino que cada cosa que despierta a vos
un desprecio hacia la meta. Eso te debilita. ¿Qué es lengua? Que si vos vas a leer, no va a ser lengua. Si vos lo vas a ver, no es una mala lengua, no es una difamación. No importa eso. ¿Acaso la crítica en el grupo puede llegar a un estado que sea como una mala lengua que debilita a las personas? Rav dice, no. La crítica tiene que estar. La crítica tiene que ser objetiva y creativa. Que nosotros nos hemos reunido aquí para realmente debatir el problema y cómo mejorarlo. Entonces, ¿qué? Sin crítica y sin ver el mal no se puede avanzar. Pregunta, ¿por qué como contraparte de la mala lengua no hay una buena lengua? Rav, está escrito, golpea sus dientes, golpea sus dientes. Dale en los dientes, porque contra eso no hay nada. Y él habla y tiene razón. Él habla de lo que hay en el terreno, de tu ego, de tu estado real, de lo que vos ves alrededor tuyo. Y vos, cuando confías en tu vida sobre la situación, ¿sí? Bueno, vos sos un hombre débil, tenés familia, tenés mucha presión y estás cansado de toda tu vida. Y él te va a decir mil y una cosa y vos vas a decir, sí, tenés razón. Vos decís, tienes razón. Y ese es el problema. Él tiene razón. De acuerdo al nivel que vos te encontrás, es como me dice mi mamá, vos estás enfermo, estás débil, tenés hijos, familia, así, un poco de misericordia, preocuparte de tu salud, cómo se puede no dormir a la noche, todas esas cosas son correctas. Yo no quiero una lista, es una lista muy larga, yo no quiero, no creo que se puede llegar hasta el final, realmente es así. Y eso es, una vez cada 2 o 3 días me llama. El alumno dice también mi mamá. Rav dice, ahí en Canadá para los jubilados tienen un acuerdo con su compañía de telefónica, entonces es muy barato para ellos. Con $30-40 por mes ella puede hablar sin parar conmigo. Y es mi mamá, yo no puedo. No puedo desconectar, dice el alumno, no puedo desconectar. Sí, ¿entendés? Dice Rav, pero yo escucho, así eso ayuda, es un trabajo que yo tengo que hacer. Y no hay lo que hacer. En ese nivel, como ella dice cosas correctas. Eso es justo, realmente. Salvo una sola cosa, que hay un propósito espiritual del punto en el corazón. De ese punto, ella no habla, ella habla del corazón. Y sobre todos esos problemas ella tiene razón. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ella ya sabe que yo no puedo hacer nada, ¿sí? Pero igualmente, esta es la mente humana y esta es la mente divina. Así se hace y así se hace. Pregunta, ¿por qué no hay algo así implacable y únicamente podemos protegernos contra eso? Rav dice, ¿qué? ¿Contra la difamación? No, algo implacable contra la difamación. ¿Por qué decís que no hay? Hay, no escuchar. Destruirlo no podés. No puedes destruirlo porque habla a partir de la naturaleza. Solamente pedir al Creador que cambie la naturaleza y en eso va a cambiar la mala lengua en la buena lengua. Y vos mismo, en tu vida, nunca vas a poder. Bueno, el último. En el ejemplo con la póliza de seguro, ¿cómo se puede neutralizar a esta persona que destruye? ¿Cómo se puede neutralizar a esta persona en esta charla? Por cierto, yo fui el mejor agente en toda la compañía de seguro de Zion. Yo tengo todavía el certificado de ellos. Bueno, eso lo tiré de inmediato. ¿Cómo se puede neutralizar la mala lengua durante la clase, durante la charla, durante la plática? Yo generalmente digo, yo soy acá el disertante, yo tengo que transmitir la disertación, tengo un plan
para contar todas estas cosas. Vamos a escuchar al final. Bueno, y al final escucho donde hay preguntas, empiezan a preguntar. También él quiere algo decir algo, pero los demás también algo para preguntar. Entonces así se tapona eso. De otra forma no se puede. Solamente bloquear, taponar la mala lengua, porque contra él uno no se puede enfrentar. En ese mismo grado que vos hablas con ellos, en el plano normal, humano, él tiene razón. Él tiene razón. De acuerdo a lo que nosotros vemos en los ojos, el dinero, el honor, el conocimiento, la salud, nosotros vemos que podemos alcanzar en todo tipo de cosas, en formas aceptadas. Pero cuando vos vas a alcanzarlas de verdad, no puedes hacerlo. Ves que igualmente de forma racional no puedes solucionar nada. Desde la seguridad hasta la salud, nada puedes solucionar. Pero al fin y al cabo hay que aclararlo eso. ¿Con la ayuda de qué lo aclarás? Con la ayuda de la mala lengua. Pero cuando vos lo tomás, que sea útil, entonces ves que realmente viene a propósito a ayudarte a ver el mal. Es decir, él tiene que estar bajo tu supervisión y eso es muy, muy bueno. Vos ves realmente como una ayuda en contra. Ayer tuvimos una charla en ruso, vinieron muy pocas personas, yo creo que es un fracaso en la preparación, porque las personas no las alcanzás a través del diario, ni a través de estos llamados, estas etiquetas que hacen, porque vos haces una charla en Dimona y pones así avisos, van a venir a ese lugar cerca de la casa. Pero decir en Jolón que tenés una charla en Petah Tikva, yo no creo que actúe y lo vimos también. Yo pienso que lo mejor y que no lo usaron, lo único que puede ser útil es obligar que en el grupo, que cada uno del grupo habla con otras personas sobre la Kabbalah. Así nomás. En el trabajo, en todo tipo de lugares, en todo tipo de círculos donde él va. Así lo habla un poco y él sea estas personas que hay una oportunidad de venir a escuchar una charla general con preguntas y todo está abierto y gratis. Entonces yo pienso que de esta forma se puede traer un gran público, que cada uno en sus grupos externos hablaría con varias personas a su alrededor, que está conectado con él así. Entonces llegarían. Pregunta sobre qué es la charla el jueves, ¿qué hay? El jueves no sé, según lo que me digan. La importancia de la difusión. La importancia de la difusión. Yo pienso que es la única forma. Que es bueno que aprendimos eso, es bueno que pasó así. Aprendimos eso. Se clarifica. Vos ves que también a partir del mal vemos. Yo pienso que esa es la solución. Listo. Ahora amigos, vamos a resumir cuál es la impresión de la clase y qué es lo que tomamos de para la clase. Una clase muy fuerte, muy cálida. Escuché del Rav que la mala lengua es contra el Creador, contra la meta espiritual. Yo pienso que toda la clase es que hay que cuidarse en el grupo, que como nosotros trabajamos en la grandeza, esa tiene que ser nuestra línea y todo el tiempo pensar cómo a través de la grandeza que nada sea captado como la mala lengua y que hay que cuidar al amigo. En eso, Rab dijo que hay que despertar la grandeza de la meta, del amor, acciones que hacemos uno por el otro. El ejemplo que dio el Rab
Siempre hay una pregunta que le retumba en la cabeza. Son cosas que hay que tener mucho cuidado. No es que pasa en la decena, pero lo que hay que enfocarse es la grandeza de la sociedad. Realmente, seguir a Barak es una clase que hay que agrandar la decena, que estamos en este proceso de revelar al Creador, por un lado, pero por el otro, también la crítica, hasta cuánto que sea exacto, llega naturalmente, sino que nosotros lo construimos con las acciones de nuestra conexión. Hay que tener cuidado de hablar. Cada uno tiene que pensar cómo hablar y qué hablar. O sea, deshacerse de todo lo que te molesta, avanzar en la espiritualidad. Eso te va todo tipo de corrupciones. Él fue agente de seguro y vimos cómo él se deshizo de eso. Y también el ejemplo de la madre, que ella se preocupa por el corazón, y a nosotros nos preocupa el punto en el corazón y avanzar, y así lo podemos despertar en la sociedad, porque sin eso no se puede hacer nada. Acá hay mil y una causa. Solamente en eso que tenemos la meta espiritual. Bueno, algo que pensé, la mala lengua es un estado interno mío que se despierta en mí, la mala lengua con respecto a mí mismo, como esa persona que le dijo al Rab que le va a tomar 20, 30 años. Son como dudas que se despiertan en el hombre. Y también dentro tuyo, vos podés enfrentarte gracias a la decena, que te ayudan a dar la importancia de cada amigo. Le muestran hasta cuánto que el camino es correcto y cómo trabajamos en el camino de una forma buena. Y gracias a la fuerza que le dan a la persona, le dan la posibilidad de despertarse ante la mala lengua. No es que hay un lugar para crítica, solo que la crítica tiene que ser objetiva y creativa. Que nosotros ahora solucionamos el problema que sea así, así. Todo el tiempo nos vamos sofisticando. Esto recuerda lo que dijo el artículo de Shamati, que en la medida que necesito ayuda y todo el tiempo tengo que ir a un costado, ir a un amigo cercano, no son realmente los pensamientos del corazón, o hay que apoyar a un amigo y que hay que hacer un evento fuera de un evento y dar un apoyo a un amigo. Sí, el Rabash nos da todo tipo de ejercicio que hacer con las dificultades, pero lo principal, como dijo Shamir, divulgar la buena lengua. Bueno, no es que no se puede hacer errores, no se puede cometer errores. Nadie es perfecto. Uno tiene que prestar atención que en el resto de las transgresiones, que si uno hace, el Creador sí puede estar con él en el mundo que el hombre hace errores, comete errores y todavía está, la sociedad puede decidir sobre él. El tema de la mala lengua es diferente. No es algo que en el día a día. Eso aparentemente nos explica algo diferente, la mala lengua con respecto al Creador y cómo nosotros podemos divulgar su nombre en la decena, en el grupo, y eso acá hay una clarificación muy, muy fuerte.
ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.